Sí, profesor. Bueno, faltan algunos compañeros, pero pues ya también por la hora vamos a comenzar, jóvenes, con la clase. Esta sería la última clase ya del semestre. Vamos a abordar un tema que en realidad ya es pequeño. Y como les comentaba, bueno, ya sería la última clase y ya la próxima vez pues ya aplicaríamos el examen del tercer departamental. Vamos a iniciar, jóvenes. El tema que vamos a ver, jóvenes, es del concreto preesforzado, ¿sí? ¿Qué es el concreto preesforzado, jóvenes? O más bien, ¿qué es el preesfuerzo en los elementos de concreto? ¿Sí? El preesfuerzo de los elementos de concreto, compañeros, es aplicar fuerzas de tensión sobre los mismos elementos con la finalidad de aumentar su resistencia, ¿sí? Vamos a dejar de compartir ahorita un poco esta pantalla para poder ver pues, un ejemplo a lo mejor un poco simple, pero que sin embargo creo yo que puede ser representativo, ¿sí? En el preesfuerzo, jóvenes, en los elementos de concreto, perdón, si nosotros vemos estos hilos, pues, y pensamos que son, a ver, creo que aquí se puede ver, permítanme tantito. Nosotros pensáramos que estos hilos verdes que tenemos aquí fueran varillas del acero de refuerzo en un elemento de concreto, sin que exista el preesfuerzo, pues esas varillas van a tener una cierta resistencia. Sin embargo, si nosotros a esas varillas les aplicáramos un esfuerzo de tensión, si las estiráramos, por decirlo coloquialmente, la resistencia de esas varillas, jóvenes, aumentaría considerablemente. ¿Sí? Aquí no tenemos ningún esfuerzo de tensión y si nosotros aplicamos el esfuerzo de tensión en las varillas, aumenta su resistencia. ¿Sí? Bajo este principio tan simple, jóvenes, tenemos lo que se conoce como concreto preesforzado. ¿Sí? Como les decía, consiste en la aplicación de esfuerzos permanentes sobre los elementos de concreto con el objeto de aumentar o mejorar su resistencia. ¿Sí? Para hacer preesfuerzo en elementos de concreto, jóvenes, existen dos métodos. Uno que es el pretensado y otro método que es el posttensado. Sin embargo, ambos métodos constituyen lo que se denomina como preesfuerzo en los elementos de concreto. La mayor parte, pues, de los elementos preesforzados de concreto, jóvenes, son elementos prefabricados, ¿sí? Es difícil llevar a cabo estos métodos en secciones comunes de concreto. En el caso del preesfuerzo, del posttensado, perdón, en algunos casos sí se puede realizar directamente en obra. Perdón. Y como les decía, normalmente estos métodos para aumentar la resistencia del concreto se utilizan en elementos estructurales. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Ninguna. No, profesor. Bueno, el primer método del preesfuerzo, jóvenes, como les comentaba, es el pretensado. Como su nombre lo indica, jóvenes, el pretensado significa aplicar el preesfuerzo a los elementos de concreto antes de colarlos, ¿sí? En este método de pretensado, como pueden ver ustedes en la imagen, en las imágenes del lado derecho, estas líneas punteadas ejemplificarían el acero de refuerzo, que en este caso se utilizan tendones de acero. Más adelante vamos a explicar qué son esos tendones de acero. Se colocan dentro de una cimbra y estos tendones de acero
se tensan, ¿sí? De una manera similar al ejemplo que hablamos hace un momento, ¿sí? Al tensionar este acero de refuerzo, estos tendones de acero, va a aumentar la resistencia del mismo, perdón. Y a continuación, después de esto, en este método de pretensado, se vacía el concreto, se deja que el concreto fragüe, que alcance su resistencia, y después se cortan los tendones de acero y el elemento de concreto pretensado, pues ya se lleva a la obra para únicamente instalarse, ¿sí? Un ejemplo muy común de este tipo de elementos jóvenes, un ejemplo muy cercano que podríamos ver nosotros, son en las viguetas que constituyen los sistemas de vigueta y bovedilla, ¿sí? En esos casos, las viguetas de concreto se hacen con acero pretensado y esto hace, como comentábamos hace un momento, que el acero tenga una mayor resistencia y por lo tanto, si ustedes se han fijado en las varillas que constituyen las viguetas de este sistema de vigueta y bovedilla, pueden ver que prácticamente son alambres muy delgaditos, pero que sin embargo han aumentado su resistencia por la utilización de este método de pretensado, ¿sí? Las imágenes que vamos a ver a continuación, jóvenes, vamos a ver un ejemplo de lo que es el pretensado, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver los tendones de acero, que como les comentaba anteriormente, se colocan dentro de la cimbra, independientemente del acero de refuerzo. Después estos tendones de acero, jóvenes, se tensan con un gato hidráulico, como pueden observar ustedes en la imagen superior derecha. Se les aplica un esfuerzo de tensión y una vez que se han tensado, perdón, con la fuerza suficiente y necesaria de acuerdo al cálculo estructural, se procede a vaciar el concreto, se procede a colar estos elementos, ¿sí? En el caso del postensado, jóvenes, esto se realiza, el postensado se realiza después de colar los elementos de concreto. En este caso, dentro de las cimbras se colocan unas tuberías, unas mangueras, en este caso de plástico. Dentro de estas mangueras vienen los tendones de acero y vienen los tendones de acero dentro de las mangueras para evitar que los tendones queden adheridos al concreto. Después de en este procedimiento de postensado, se realiza el colado de los elementos de concreto, como podemos ver en la imagen inferior derecha. Aquí se alcanzan a ver las mangueras. Se ve que se viene colando los elementos de concreto, en este caso es una losa postensada. Y después de que el concreto fragua y alcanza resistencia, jóvenes, se tensan los tendones de acero con gatos hidráulicos, como podemos ver aquí en la imagen que les estoy señalando con el cursor, y con esto se realiza el postensado del acero de refuerzo de estos elementos. A continuación, después de haber realizado el postensado, como se ve aquí en la imagen superior izquierda, se colocan estas placas que se conocen comúnmente en las obras como piñas, y se les meten unas cuñas de acero con la finalidad de que los tendones de acero no regresen a su posición original y conserven el postensado, aumentando su resistencia, ¿sí? Esto, como pueden ustedes ver, a diferencia del pretensado, se realiza después, perdón, se realiza, dijo, perdón, es que ando medio mal de la gripe, se me va la onda. Perdón, a ver, retomando esto. El postensado, como les comentaba, se realiza después de haber colado los elementos de concreto, a diferencia del pretensado, que se hace antes de realizar estos colados. Ahora, ¿cómo están constituidos los tendones de acero de refuerzo de estos elementos, jóvenes? Que son, digámosle así, el elemento principal de estos métodos de aumento de resistencia en el concreto. Como podemos ver aquí en la imagen inferior derecha,
Los tendones están constituidos por lo que se conoce como torones, ¿sí? Que a su vez cada uno de estos, torones tiene diferentes alambres, tiene varios alambres con un alma central. Y estos torones trenzados entre sí constituyen lo que se denomina o lo que se llama como torones. Y como les repito, es el elemento principal de estos sistemas de preesfuerzo de los elementos de concreto armado. Ustedes habrán visto muchos de estos elementos, jóvenes, en la vida diaria, ¿sí? ¿En dónde han visto ustedes estos? ¿En dónde me podrían dar ejemplos de dónde han visto estos elementos preesforzados de concreto, jóvenes? En algunos puentes. En puentes, efectivamente. Estos elementos jóvenes se utilizan generalmente en elementos de grandes dimensiones, ¿sí? Pueden ser puentes, como comenta su compañero, ya sea peatonales o vehiculares. Las ballenas, por ejemplo, del segundo piso, que creo que todos llegamos a ver cuando se estaban montando, son elementos preesforzados de concreto, ¿sí? Existen columnas preesforzadas también de concreto, y este sistema, jóvenes, para aumentar la resistencia de estos elementos de concreto, también nos permite reducir las secciones de estos mismos elementos, o sea, nos permite que sean de menores tamaños, teniendo una mayor resistencia aplicando los métodos de preesforzado del concreto. Como les comentaba, bueno, pues este es un tema pequeño, es un tema que a este nivel únicamente lo vemos como una introducción, y con esto nosotros estaríamos concluyendo ya los temas del semestre, jóvenes. ¿Tenemos aquí preguntas, compañeros? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profesor. No, ninguna. Les voy a compartir este material en el Classroom de cualquier forma, jóvenes, para que lo puedan ver un poco más ampliamente. Y como les comentaba, bueno, pues, concluimos el semestre, compañeros. No sé si del curso, si de algún otro tema que tengan alguna duda que quieran que comentemos en esta oportunidad, o si no, nos veríamos ya, yo creo que el próximo martes, jóvenes, para hacer el examen del último departamental de este semestre. Profesor, yo tengo una duda nada más con lo que hemos visto. ¿Podría decirme es que no recuerdo muy bien con qué empezamos el tercer parcial? ¿Con qué tema, perdón? Híjole, no me lo tomes, pero yo tampoco me acuerdo. A ver, déjame. ¿Sabes qué? En el Classroom está el temario que yo le subí desde el principio del semestre, ¿sí? La verdad, francamente, discúlpame, no me acuerdo ahorita con qué tema empezamos, pero en el Classroom está el temario y ahí vienen los temas con los que empezamos. Creo que el tercero ya me acordé. Empezamos con los elementos de concreto prefabricado, compañero. Perdón. Gracias. De nada, compañero. En realidad, el último parcial es muy pequeño, jóvenes. En realidad, como es un tema más de construcción industrializada, prácticamente esos temas se tocan, por lo menos a este nivel, de manera muy superficial, de acuerdo a lo que marca el programa, ¿no? Entonces, en realidad es muy cortito, pues, los temas que se ven en este último departamental. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, de ser así, compañeros, el próximo jueves ya no tendríamos clase. Nos vemos el próximo martes a la hora de clase para que presenten el examen del último departamental. Que estén todos muy bien, jóvenes. Buenas noches.
Gracias, Gracias. profesor, igualmente. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Recupérese. Gracias, compañero.